Entonces este de acá es el punto. Este es el punto. Perfecto. Están los 60 grados de inclinación del cono. Ahora el cuerpo. Este es el cuerpo. Aquí está las balineras, ya lo vamos a ir armando. Las dos balineras. Esta es la marca Coyo. La otra balinera. Es otra balinerita de agujas que no vemos la designación. Ok, entonces todos los elementos. Ahora la balinera. Vamos a decir que es una mujer porque lo que quiero ver es lo siguiente. Voy a ensayar aquí primero. A ver si ella cierra bien. Así está bueno con esa abertura. Ok, ahora. Ok, póngale ahí la pieza para que no se De golpee. golpecito suave. Dele y se la con cuidado. Usted va a sentir cuando vaya avanzando. Uniformes de golpe. Se siente, ¿verdad? Sí, siente. Ahí va. Ok, frente. Pueden entre 14 y a 1. Dale, esta no era que era. Bien, aquí ya tenemos el trabajo elaborado así del proyecto de un punto giratorio, que es un accesorio, un dispositivo del torno para poder hacer montaje o la sujeción o soportar piezas de una longitud considerable.
Para el apoyo que le hemos dado a los alumnos, la elaboración, porque lo han hecho los alumnos, lo que nosotros hemos hecho es buscar los catálogos, las medidas más importantes. Entonces, este punto giratorio tiene un par de aspectos importantes, por ejemplo, el cono Morse, las balineras que están ahí y el cono en sí, ¿no? El cono en sí que está aquí a este lado. Entonces, si comenzamos con las balineras, nosotros utilizamos dos balineras. Aquí tenemos un catálogo en donde podemos ver las especificaciones de las balineras que utilizamos. Esta es la balinera de aguja y nosotros en la balinera de aguja, en este catálogo, utilizamos esta que tiene estas medidas. Vamos a ver aquí está medio. Tratamos que salga ahí en la cámara. Ahí está. Tenemos que el diámetro, a ver, se mira bien, ¿verdad? Ahí tenemos el diámetro exterior. Oh, ya la cambiaste. 16, 24 y 20 la longitud, de verdad, las tres medidas más importantes de esta balinera. Y por acá, dale hijo, poneme ahí. Por acá tenemos, estamos tratando de que se miren también los ajustes. Esta tabla está en internet, se puede buscar en internet. Entonces aquí están las tolerancias mínimas y máximas que recomienda, por eso dice dimensiones recomendadas al momento de mecanizado, porque aquí ya están las tolerancias que están determinando con las tolerancias mínimas y máximas, ¿verdad? También la otra balinera, entonces esta es la balinera de aguja que utilizamos en el fondo, como podemos ver en el fondo. En el caso de nosotros utilizamos la tipo K, por ahí la vemos. Ahora vamos a maximizarme la otra, que es la de... Entonces aquí tenemos el catálogo de la otra balinera, que es una 3305. Entonces esta es una de un rodamiento de esfuerzos angulares o tipo angulares. Aquí están las dimensiones también. Entonces estas tablas las pueden hallar en internet, e incluso aquí en internet pues ya dan las recomendaciones, las velocidades con las que él trabaja, el peso, coeficiente y algunas medidas normalizadas para la estandarización cuando vayan a ser mecanizados, porque hay algunos que dejan comentarios de cuántas micras se les dio de presión y todas esas cosas aparecen en los mismos catálogos de la marca. De hecho, esta es una balinera de la marca Koyo. Con respecto al cono, el cono, bueno, ahorita no lo hallé, búscame la página 321. Con respecto al cono, el libro también se haya digitalizado en internet, en la página. Aquí están los conos que están estandarizados y normalizados, los conos métricos. En este caso nosotros utilizamos un cono estandarizado en pulgadas. Entonces utilizamos el cono número 5, que es el número de casquillo del torno. Entonces ahí tenemos las dimensiones. Diámetro interior es 44.39. El diámetro exterior, estoy tratando que se mire ahí, que el diámetro exterior es de 44.73. La inclinación para el cálculo en la conosidad nos da 1 grado con 29 minutos. ¿Y qué otra cosa nos hace falta? Ya hablamos del cono, de las dos balineras, y el punto en sí, acá en el extremo, pues es un punto que debe de estar, también está normalizado, pero por tiempo no lo vamos a buscar ahí, pero sí es de 60 grados. Creo que ahí finalizamos. Ahora hay que ir a hacer la presentación del proyecto a un auditorio. Bien, aquí estamos con los jóvenes ya esperando la presentación que vamos a hacer en Innovatec. Tenemos aquí el grupo de Innovatec de la especialidad de máquinas y herramientas. Bien, ahora daremos espacio para la presentación de los jóvenes de la especialidad técnico general en máquinas y herramientas, a los cuales les hemos llamado a nuestra forma de presentación. Es presentar un proyecto de elaboración de un punto giratorio para un torno carronero. Les acompaña su maestro doctor, el ingeniero José Francisco Franco.
Bueno, muy buenos días, estimado verificador público en general y organización fiscal en esta jornada innovante 2021. Nosotros somos de la especialidad de elaboración de máquinas y herramientas, torno mecanizado industrial. El día de hoy venimos a presentar nuestro proyecto innovador, que es la elaboración de un punto giratorio, bajo el lema preparando y acondicionando nuestra área de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Una pequeña introducción como experiencia personal de todo lo que estuvimos detrás de este proyecto es que nos dejó una grata experiencia, nos dejó mucho aprendizaje, aprendimos muchas cosas, tuvimos tanto experiencias buenas como experiencias malas, pero aún así nosotros logramos terminar esta pieza. Allí estamos presentando un poco de cómo comenzamos a elaborar el proceso de la espiga, el cono, con un corte de 15 milímetros de profundidad, trabajado con una cuchilla acero rápido, HWS. Nosotros, como proyecto innovador, primero buscamos una muestra. Primero buscamos un punto giratorio de los que están en el taller. Lo desarmamos y encontramos que en esta parte a un rodamiento, pero un rodamiento común de una sola hilera de barriles. ¿Cómo es que nosotros innovamos? Poniéndole un rodamiento de 2 hileras de barriles, catalogado como un rodamiento de capacidad angular, un rodamiento de soporte angular. ¿Por qué? Soporta. El rodamiento de 2 hileras de barriles soporta la fuerza de la cuchilla y garantiza la estabilidad del eje. El rodamiento que ocupamos es de la designación 3305 de la empresa Hoyo. Al igual que nosotros ocupamos un rodamiento de aguja, que es un rodamiento pequeño que garantiza la estabilidad de este punto. Esto va ensamblado en este cono. Correcto, lleva ese pequeño rodamiento que es para garantizar estabilidad y eliminación. Una pequeña descripción del material que estuvimos utilizando. El material que estuvimos utilizando es el acero 0.20% de carbono. ¿Por qué escogimos este acero? Porque este evita las condiciones que garantizan la resistencia y la durabilidad de este punto giratorio. ¿Por qué garantiza eso? Por su dureza. Porque también tenemos que preocuparnos de que esta pieza no va a resistir solo ejes pequeños, también puede resistir masas, puede resistir algunas cucharas, algunos ejes integrados de las cucharas de relojador. La herramienta que podemos utilizar, como así mencioné al inicio, son las cuchillas acero rápido. Las cuchillas comúnmente llamadas cuchillas corrientes. Cuchilla HWS, que es la que tenemos en esta parte, y también ocupamos cuchillas de inserto o plaquitas, que son cuchillas que se trabajan a altas revoluciones. Para llevar a cabo este proyecto, para realizar esta pieza, nosotros tenemos que saber medir. Entonces, para poder hacer nosotros todo este proyecto, nosotros pusimos en práctica todo lo que el ingeniero aquí presente nos explicó y nos enseñó al inicio del curso. Todos los módulos aprobados: medición, mecanizado, torneado, cilindrado, torneado cónico, ajuste y tolerancia. Entonces, ¿qué herramientas usamos nosotros? Piedrel, micrómetros y reloj comparador. El piedrel lo ocupamos para aproximar las medidas, ir echando corte de la máquina, ir midiendo y llegando a un diámetro sobre medida, para posteriormente utilizar los micrómetros para dar una medida exacta. Ahí nosotros ocupamos lo que es el módulo de medición y también ocupamos el módulo de ajuste y tolerancia. El reloj comparador lo ocupamos para centrar la pieza.
para que la pieza nos quede bien alineada. El material, el grupo que nosotros trabajamos, aquel lingote de acero, nosotros lo sentamos con el reloj comparador. Características del punto, como les decía, ayuda a estabilizar y mantener piezas de longitudes largas, ya sean pequeñas, ya sean medianas, ya sean largas. ¿Para qué? Ya sea para correr rosca, para cilindrar, para hacer una pequeña ranura de una pieza o un eje o una masa de una longitud bastante considerable. Este punto nos garantiza la estabilidad de la pieza. Datos del cono Morse. Esto se le denomina cono Morse. Entonces, este cono está normado. Nosotros, todo este proyecto fue trabajado bajo normas estrictas del mecanizado de piezas industriales. El cono que nosotros realizamos para el torno grande del taller, nosotros buscamos este libro, que lo tiene como seudónimo la Biblia del Tornero. Aquí se encuentra todo lo esencial que tiene que conocer un tornero. Al igual que el cono que nosotros construimos acá es el cono Morse número 5. Todas esas medidas estandarizadas son las que tienen esta pieza. Todos lo trabajamos bajo norma. Ahí ese es un pequeño proceso de elaboración del punto, cómo se estuvo realizando. Aquí podemos observar que tenemos trabajando el punto giratorio. Ese punto nos garantiza estabilidad y nos garantiza la resistencia de la fuerza que está ejerciendo esa cuchilla sobre la pieza, debido a que era un corte bastante considerable, que era 15 milímetros de profundidad, 7.5 milímetros por lado. Ahí tenemos un poco de lo que estuvimos trabajando. Aquí estuvimos cilindrando, aquí estábamos construyendo el cono. Ahí está la construcción del cono. ¿Cómo es que nosotros construimos el cono? Nos guiamos por las tablas que aparecen acá, la tabla que está en la diapositiva anterior, y haciendo los cálculos que nos enseñó el profesor en el módulo de tornado cónico. Entonces, haciendo todos esos cálculos, llegamos al resultado de que los grados de conocidad de este punto, de esta espiga, es 1 grado por 30 minutos o 1 grado y medio. Al igual, nosotros trabajamos el diseño. Una vez recibido el módulo de dibujo técnico, y ahora que estamos recibiendo el módulo de AutoCAD, nosotros diseñamos este cono. Allí la pieza se encuentra en una representación con un corte medio. Esta parte que está ahí sombreada es el corte medio. Ahí se puede apreciar la balinera de 2 hileras y se puede apreciar la balinera de aguja, hacia el extremo de la espiga. Tenemos el ángulo de incidencia de este cono, que son 60 grados y 45 de diámetro mayor. Al final tenemos un tapón, un pequeño tapón que se hizo. Todo esto lo hicimos con las herramientas del tecnológico. Todo esto fue hecho bajo las normas estrictas que seguimos gracias a este libro, y también con todos los conocimientos que hemos adquirido en lo que va del año en esta carrera de técnico general de operaciones de máquinas y herramientas. Al igual que nosotros, con todo este aprendizaje, ya estamos en la capacidad de diseñar y de crear las piezas que se nos sean necesitadas. Muchas gracias por su atención. Bien, en parte de la presentación de los jóvenes de la carrera técnico general de máquinas y herramientas.